Buenos días a todos, resistores, luchadores por la verdad. Soy el informador secreto. Esta vez sí que traigo unas noticias bien frescas y muy interesantes sobre la guerra de Armenia, el conflicto entre Armenia, Turquía y Azerbaiyán. ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, sabemos que Turquía, lógicamente, es el peón que ha por bajo mano, en la sombra, ha originado el conflicto, ha influenciado en el conflicto porque tiene mucha influencia en la zona. Pero ¿quién está? O sea, es un conflicto, porque no olvidemos también lo del genocidio armenio de la guerra mundial, de la primera guerra mundial también. En 1917 ya sabemos que ahí hay una zona conflictiva desde hace ya varias décadas, de hace más de un siglo. Aunque en principio sabemos que los conflictos de la zona del Cáucaso, todo lo que es Europa Oriental, van muy relacionados con la caída de la Unión Soviética, pero también está muy relacionado el conflicto de Siria, o sea, lo que pasa en el Golfo Pérsico. Todo lo que es Oriente Medio prácticamente, desde Europa Oriental hasta el Golfo Pérsico, va muy relacionado. Turquía también está teniendo influencia en la zona de Siria, con el conflicto de Siria. También y como ya sabemos, tanto Estados Unidos como Rusia ya desde hace varios meses o incluso más de un año ya se están enfrentando ahí en Siria, ya más abiertamente, quiero decir. Ya no son enfrentamientos indirectos. Pues bien, en principio lo que vengo a explicar aquí es que Turquía está un poco detrás, pero quien está realmente detrás está ya casi comprobado que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene interés en desestabilizar esa zona. Bueno, primeramente, como hemos visto, Estados Unidos ya está preparando varios focos de conflicto por diversas zonas, porque ya sabéis que es el Estado profundo, el cabal anglosajón, el que está llevando a cabo todo esto. Lo que buscan en la guerra, o sea, a causa de la pandemia no les ha salido tan bien, entonces ahora lógicamente buscarán la guerra, o por lo menos la amenaza de guerra fría, hacernos creer a todos que hay una amenaza real de guerra, mientras planean otro plan. La podrán ir aplazando, la podrán ir retrasando, la adelantarán según vean las circunstancias. También la posibilidad de que se haga un gran ataque de falsa bandera en octubre, o que en octubre suelten otro virus un poco más letal que que sea un poco bastante más letal y que haga muertes más visiblemente, porque esta pandemia está ya agotada. Eso ya lo veríamos, ¿no? Pues esta pandemia prácticamente ya está, el virus ha mutado para debilitarse ya prácticamente, porque ya casi todos tenemos inmunidad, poco a poco iremos logrando inmunidad. Entonces, si no consiguen, en principio habían conseguido la primera fase, ¿no? Pero si no consiguen todas las fases que ellos quieren, imponernos la vacunación o imponernos certificado o pasaporte de movilidad, de inmunidad y también de movilidad, pasaporte para poder desplazarse zonas y todo eso, que lo que tienen planeado, si eso no lo pueden poner a través de sus gobiernos, aparte de que todos los gobiernos no los pueden controlar, pues entonces irían como último recurso los Illuminati a la guerra termonuclear, digamos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que busca aquí exactamente la élite anglosajona? Pues el imperio anglosajón aquí en principio lo que busca es ir rodeando conflictos, todos los antiguos conflictos de los antiguos satélites de la URSS, porque Azerbaiyán, Armenia, todo esto formaban parte eran estados satélites de la URSS, todo lo que es la zona esta. Entonces, aunque Turquía creo que siempre ha sido independiente, pero todos los demás países, los países estos pequeños con estos nombres tan raros, estaban metidos en la URSS, la mayoría. Entonces, por eso al caer la Unión Soviética fue cuando se desbloquearon los conflictos, como el de la antigua Yugoslavia, de Bosnia, primero Bosnia, luego Kosovo. Es cuando empieza a haber la lucha independentista. Esto también es tema de independentismo. Hay una zona aquí que se disputan en Nagorno-Karabaj, que es una zona que se disputan las dos Armenias, Armenia y Azerbaiyán, desde hace ya prácticamente siglos casi, que se disputan. Al igual como pasa con el conflicto entre Turquía y Grecia, que también es un conflicto eterno.
que también está estallando. Por eso pensábamos que iba a saltar por ahí, y al ver esto enseguida sospechemos que esto podía ser una estrategia de Grecia para luego entrar ya a reclamar lo que le reclaman a Grecia, o una estrategia de Turquía para entrar a reclamar lo de Grecia. Pero tras esto puede haber sido movido por Estados Unidos. ¿Os acordáis que hace tiempo dijimos que incluso salió en los medios oficiales? También salió en varias noticias, pues nosotros miramos todas las noticias, medios oficiales, extraoficiales también, que no están tan controlados por el gobierno, etcétera. Miramos absolutamente todas las noticias de fuentes más o menos fiables, luego las contrastamos, y ahí vimos que Estados Unidos había retirado casi en su totalidad las tropas de Irak, no todas, pero casi en su totalidad. Y cuando Estados Unidos mueve tropas de un sitio no es porque se retiren, porque el plan desde un principio es de que Bush invadió Irak con el rollo ese de la falsa bandera, de las Torres Gemelas y luego el Antrax, que decían que venía de Saddam Hussein y todo esto. Cuando invadió Irak ya dejó bien claro que esas zonas, eso iba a ser fijo, para establecer una base ahí fija por el petróleo y otros intereses geoestratégicos en la zona, y también para contener a Irán, porque a Irán no pueden atacarlo militarmente, porque al igual como pasa con algunos países como puede ser Israel, Alemania y España, son potencias nucleares no declaradas, ¿no? Que no han declarado pero que se sospecha que las tienen, que han llevado su programa nuclear. De hecho, Irán aún todavía continúa con su programa nuclear, entonces es una potencia nuclear que no pueden atacarlo. Aparte, por la cantidad de misiles, independientemente que tengan armas nucleares o no, la cantidad de misiles que tienen apuntando a sus aliados, en este caso a Israel, que es el aliado más cercano, que es el que siempre recibe, que también recibió cuando la primera guerra contra Saddam Hussein, ¿no? Si atacar a un país árabe, el que antes recibe es el primer aliado de Estados Unidos más cercano en la zona, que es Israel. Ese sería el primero, sobre todo también por el tema de los palestinos, ¿no? Porque Israel ya sabemos que se tiene que jugar a los palestinos, y los árabes apoyan al pueblo palestino, que es un pueblo de descendencia árabe. Al principio, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Posiblemente Turquía tiene influencia, ánimos de expansión, ¿no? Lo que era antes el antiguo Imperio Otomano. Entonces está utilizando el conflicto con Grecia, también quiere utilizar ahora el conflicto pero ¿qué ha pasado? Estados Unidos, o sea, la élite lo que hace, porque ya sabes que mueve y subvenciona a muchas organizaciones terroristas, de hecho ETA también en los casos eran subvencionados por la CIA también, sobre todo para que se asesinaran a Carrero Blanco. Ellos son los que subvencionan atentados, y también gobiernos, o llegan a un acuerdo económico con algunos gobiernos y les dicen o les dan tanto dinero o un acuerdo de petróleo de los intereses que van a sacar a la zona, y dicen, nosotros damos tantos intereses, ¿no? Os damos tanto, os vamos a pagar esto si vosotros, por ejemplo, movéis ficha aquí y provocáis un conflicto en esta zona. Vale, entonces Turquía, como también está de acuerdo, porque ven que Turquía tiene ansias expansionistas, pues digan, bueno, empecemos la guerra por aquí. Pero para que no sospechen tanto de tu país, pues que mueva la ficha otro de tus estados satélites, ¿no? De tus antiguos aliados. En este caso Azerbaiyán, que son los que tienen el conflicto con estos ahí, ¿no? ¿Y qué consigue con esto Estados Unidos? Pues Estados Unidos lo que consigue, porque ya sabéis que las tropas las han retirado de Irak precisamente por eso, porque cuando retiran tropas siempre es para moverlas a otro sitio. Las movieron por el tema de Bielorrusia, pues ya sabéis que quieren sacar de ahí al presidente bielorruso, y también para proteger más a Georgia por si Rusia reclama, Ucrania, por si Rusia reclama alguna zona más de Ucrania, ¿no? Entonces están por toda esa zona, Georgia, Bielorrusia, todas las tropas de la OTAN se están concentrando más allí, por eso se retiraron las tropas. Entonces, ¿qué es lo que consigue Estados Unidos con esto? Pues en principio entretener y acorralar más a Rusia con conflictos, porque si Rusia se ve obligada a entrar en el conflicto, entonces estaría entretenida en esa zona, por lo cual eso debilita a Rusia en varios frentes. Justo lo necesario para conseguir, para conseguir sus objetivos sin tener que arriesgarse tanto, ir creando ellos también sus conflictos y tomando posesión de varias zonas para tener totalmente acorralada a Rusia. Y esto también lo están haciendo con China, utilizando el conflicto de Taiwán, que por eso ahora China se han puesto más a la defensiva, tratando de controlar ya definitivamente Taiwán, porque en principio ellos no tienen ninguna, porque Taiwán más o menos tampoco es del todo independiente, aunque actúa independientemente, pero no es como un estado autonómico, pero que no se somete a todas las leyes de China. Pero hasta ahora las cosas estaban bien ya como estaban, y China no iba a reclamar nunca a Taiwán. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que ahora se ven acorralados, se ven presionados por Estados Unidos y provocados, tal como decía el plan de la élite que iban a hacer,
y ahora se ven obligados también a defender sus intereses y conquistar la isla de Taiwán, evidentemente. Pues bien, eso están alimentando los conflictos por varios focos. Entonces aquí, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Pues hacer como un sándwich con Rusia, ¿no? Van viniendo, o sea, van acorralando todo lo que es la zona de tropas con la OTAN. También a principio del pleno de la pandemia, de las cuarentenas, cuando ya la cuarentena se estableció en casi toda Europa, que nos encerraron, también se veía mucho que las tropas norteamericanas, Estados Unidos junto con tropas aleatorias de Canadá, estaban acorralando Europa en un gran ejercicio militar, que se suponía que era uno de los ejercicios habituales militares que hacen contra Rusia. Pues ya sabemos que ahora los ejercicios militares, incluso con fuego real y con amenaza de conflictos, se están incrementando cada vez más, cosa que se ve, es lo típico de cualquier guerra fría, pero cosa que se ve claramente que se están preparando ya más a una guerra abierta, ¿no? Pues ahora están varios focos de conflicto por varios sitios. Entonces también cuando hubo esto, pues nosotros pensamos que parece como que se preparan para una invasión a Europa, ¿no? No exactamente Europa, porque Europa es un aliado, pero sí que parecía que estaban ahí para ayudar a los gobiernos por si habían revueltas, ayudar a esos gobiernos de esos países a someter a los ciudadanos, o bien también puede ser que, sobre todo por ejemplo aquí en España, que en el caso que la dictadura que quieren imponer aquí luego se escape de las manos y vaya en contra de sus intereses, como saben que lo primero que haría España en el caso de haber una dictadura tanto de derechas como de izquierdas sería ir a por Portugal y luego por Marruecos a recuperar lo del Sáhara y otras zonas de Marruecos. Por eso están los norteamericanos rearmando a Marruecos y poniendo tropas por ahí también puede ser que estén vigilando al gobierno. O si por ejemplo hay un golpe de estado y sustituyen al gobierno por un gobierno que contraria sus intereses, pues también, ¿no? Entonces procederían a la invasión de España también, si perdieran ellos el poder ahí. De momento no les interesa quedar mal con España, ni siquiera ni por Venezuela, por eso, porque aún siguen siendo aliados. Pero también la tienen muy vigilada. Pero claro, también puede ser por eso, para contener también que no hayan revueltas. Eso era el primer rumor que había, que se decía que era por eso. Porque Estados Unidos iban a ayudar a sus estados satélites o estados títeres a someter al pueblo en el caso de que hubieran revueltas. Y que por eso estaban por toda Europa. Porque de hecho fueron ellos mismos los que soltaron el virus y para controlar el mundo y destruir las economías de algunos países, de los países que ellos consideran enemigos. Y esto era para ir adueñándose poco a poco, tomar el control, porque la élite ahora va a toda prisa, ha metido ya la quinta marcha, y hacia el otoño probablemente meterán la sexta. Probablemente van a meter ya la sexta marcha ya para jodernos a todos y someternos ya una vez a todos. Pues bien, todos estos conflictos se están preparando. Aquí, como podemos ver, el conflicto este de los armenios, aún todavía sigue operativo el conflicto, sigue de lleno. De hecho ya ha amenazado Rusia o Turquía. Bueno, Turquía ha dicho ya que se va a meter. De hecho ya ayer ya hubieron enfrentamientos ahí con Turquía. Espera, porque esto va un poco lento de megas. Vamos a ver. ¿Qué pasa entre Armenia y Azerbaiyán? Nagorno-Karabaj, un conflicto de más de 30 años. Es un conflicto ya que lleva ya mucho tiempo. No olvidemos tampoco que en la Primera Guerra Mundial también hubo una feroz lucha. Aquí tenemos un artículo del periódico La Razón. Pero ya saben, nosotros siempre nos basamos o cogemos de medios oficiales gubernamentales y luego extraoficiales no gubernamentales, ¿no? Lo demás ya lo que nos revelamos aquí es que alguna vez mandamos algún vídeo o alguna cosa que podemos mandar, otra cosa no, son de fuentes extraoficiales privadas o secretas que funcionan a través de contactos que hay por ahí, que uno se lo dicen a otro y va llegando. Es como funciona como una cadena, más o menos como funciona el gobierno mundial, ¿no? Como una cadena. O sea, van pasando, es como un sistema piramidal o una cadena que uno se lo va diciendo a otro hasta que va llegando, y se lo van pasando también por Telegram, etcétera, por WhatsApp, hasta que llegan a nuestras oficinas o a través del correo, ¿no? Algunas de las cosas que compartimos en Twitter también son por redes. Un conflicto de más de 30 años. Los choques de este fin de semana amenazan una nueva guerra a gran escala en el Cáucaso Sur. El vídeo supongo que no irá aquí porque razones de compatibilidad con el explorador. Aparte que aquí también vamos teniendo
hackeos de IP, tanto si te conectas con un ordenador como si lo haces con el portátil, tanto con el ordenador portátil como con el grande, como con la tablet, uses lo que uses. Aquí tenemos problemas, la línea tenemos pinchada. Aparte, según el aparato que uses también hay menos megas, y por muy rápida que sea la conexión se queda estancada si falta RAM. Claro, entonces tienes que tener aparatos más buenos. Pero aparte de eso también tenemos hackeos. El vídeo supongo que no funcionará, pero bueno, más o menos aquí ya lo tenéis el tema. Bien, hemos pasado igual, incluso si queréis podemos, porque ahí sí que hemos pasado ya algunos vídeos en donde sí que hemos pasado. Ahí en los, porque ya sabes que había también un problema con los independientes de Osetia del Sur, también hubo ahí un conflicto. Intentar recrucer y juntar todos esos conflictos en uno solo. Eso. Armenia y Azerbaiyán, que amenazan con una nueva guerra a gran escala en el Kosovo. El latente conflicto de Nagorno-Karabaj, el más antiguo en el espacio postsoviético. Ha vuelto a poner hoy en vilo a la comunidad internacional. Armenia ha decretado, aunque estas guerras van todas juntas con las de Siria, de todo está relacionado. Ha decretado la marcha movilizado. Bueno, esto ya es lo de otro día. Entonces, tensión entre ambos países en la guerra. Bueno. Aquí, en principio, el principal objetivo sería, o sea, esto hemos dicho, pues ir entreteniendo, acorralando y entreteniendo a Rusia con otros conflictos, mientras ellos luego van a por Bielorrusia, porque saben que porque la guerra al mismo tiempo va todo unido, porque los de la élite anglosajona o el cabal van uniéndolo todo, van de forma de que matan varios pájaros de un tiro, ¿no? Digamos, va uniéndolo todo de esa forma. Primero atacan de una manera, o sea, primero planean una estrategia, esa estrategia les ayuda a construir de forma más rápida. Si van con la guerra también consiguen los objetivos esos que ellos tenían con los intereses de petróleo y todo esto, los intereses de petroleros y otros intereses geoestratégicos. También los conseguirían con este golpe, ¿no? Si deciden ir finalmente a la guerra. Pero necesitan motivos para ir a la guerra, claro. Ahí está. Es por eso por lo que incluso no se descartaría lo de ataque, que también me viene de fuente, ya no solamente es intuición o deducción, porque ya sabes que aquí no solo trabajamos con deducciones. Aunque yo por mi intuición o deducción ya puedo deducir, pues yo siempre voy un paso adelante, incluso de las leyes que se aprueban aquí en España o que se van a aprobar a nivel general en varios países. Voy un paso por delante primero porque tengo información y luego de la deducción. Pero la deducción me viene de la información, no conjetura así como así sin tener más o menos algo de información. Y porque ya sé cómo funciona el tema de política, sé de leyes antiguas que a veces se anulan y luego se recuperan porque no quedan del todo eliminadas. Hay leyes que quedan suspendidas, como la de servicio militar obligatorio, que ahora se está implantando en varios países por la situación actual. Sí, pues hay leyes que hace falta un cambio de régimen para volver a recuperarlas, pero que antiguas leyes se pueden recuperar según las circunstancias, porque sé cómo están hechas las constituciones. Y también dispongo de información y sé lo que va a salir antes de que salga. Y sé qué leyes se van a aprobar y cómo nos van a afectar, ¿no? O cómo va a actuar, por ejemplo, Estados Unidos sobre el terreno. Todo esto es lo que se pueden prever, pero teniendo antes una previa información que en otros medios a lo mejor no te dan. Entonces nosotros damos aquí noticias que salen en los medios y otras que no salen, que solamente salen en otros medios. Aquí lo que damos son unas noticias que están recogidas por medios oficiales y semioficiales, ¿no? o extraoficiales. No hay nada que nos saquemos de la manga, aunque a veces puede parecer que exageramos. Al principio, al decir las noticias, exageramos un poco, sí, pero tampoco exageramos exactamente, porque es algo que va a venir, ¿no? O sea, aquí ni mentimos ni exageramos. Entonces, en principio,
esto parece indicar que va por ahí el tema, que ya por allí. Ya explicamos que por temas de razones históricas, económicas y tal, también Estados Unidos se la tiene jurada a algunos países, entre ellos China y España, y ahora van a ir ya a por todas. O sea, lo que necesitan es tener controlados primeramente los países, que era precisamente eso lo que a ellos les interesaba, ¿no? Con España era el único país que aún no tenían controlado en los años 70 y les interesó tenerla más o menos controladita. Y por eso es por lo que manipularon al rey Juan Carlos para que nos entregaran. Y luego los demás gobiernos que hubieron después. Decenas de muertos en combate en Nagorno-Karabaj. Aquí vemos ya también el mismo tema. El vídeo tampoco lo podemos reproducir porque aquí no hay megas para reproducir vídeos. Aquí la cosa de reproducir vídeos está bastante difícil la cosa. De vez en cuando lo pruebo porque a veces cuela. Pues ya veis cómo está el asunto. Entonces ayer incluso hubo la noticia última hora, me enteré que a un avión turco, creo que sí, sé que sí era un turco, sí, un avión turco había sido derribado por un creo que era de Armenia, lo cual puede complicar aún muchísimo más las cosas aquí en este tema. Bueno, bueno, pues como ya sabéis, aquí en principio el objetivo principal pues sería más bien a crear de momento de varios focos de conflicto, tener rodeadas a las potencias más difíciles de derrotar, que porque están equilibradas tanto en tamaño como están equilibradas ya tanto en tamaño como en armamento, que son Rusia y China, ¿no? Que son países bastante bien armados, igual como los países europeos, pero son más grandes, por lo cual, o sea, es más o menos como, o sea, enfrentarse a China, por ejemplo, sería enfrentarse como a 3 países occidentales de Europa Central, de Europa Occidental, ¿no? Más o menos, es como 3 países juntos de esos, más o menos. Aparte que China es uno de los países, o el país que últimamente tiene mejor ejército, están muy avanzados en tecnología, tanto militar como, ya no solamente tecnología, porque China y Japón siempre han sido, además de ser países de mucha población, pues los países asiáticos ya sabemos que tienen un nivel de población muy amplio. Aparte de eso, son países que han avanzado mucho en tecnología, especialmente China y Japón, tecnología tanto militar como a nivel de robótica, informática, industria, y están avanzando mucho económicamente, especialmente China ahora, que ha despertado bastante, que ese es precisamente uno de los motivos por lo que Estados Unidos quiere acabar con China. Evidentemente es uno de los enemigos de la élite anglosajona en ese aspecto, aunque ya sabemos que el comunismo en parte también está un poco con la élite, pero actúa un poco por su bulo, ¿no? O sea, no están del todo con el plan. Puede ser que a veces pacten algo con ellos, hay cosas que se pueden estar patadas con ellos, ¿no? Porque todos son instrumentos, pero van mucho por libre. Y entonces, una forma de someter a estos países, que también son dictaduras, pero que van un poco por libre, un poco más fuera del cabal, porque es como si hubieran 2 élites que están enfrentadas. Entonces, la forma de someter a estos países y luego también al resto de países que no están sometidos a ninguno de los 2 bandos, pues es, por ejemplo, en principio hacer esto. Pero los poderosos, lógicamente, antes han de rodearlos, y para rodearlos tienen que ir estableciendo bases, creando más conflictos alrededor. Esa es la estrategia que siempre utiliza Estados Unidos, ¿no? Aparte de la guerra encubierta. Como ya la de la guerra encubierta ya casi no funciona, pues entonces han de ir a otras cosas, como puede ser esto, por ejemplo. Los combates se intensificaban el lunes 28 del 9 del 2020 entre Azerbaiyán, esto fue antes de ayer, ¿no?, y los separatistas armenios de Nagorno-Karabaj. Los separatistas armenios son los que se quieren independizar. En tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, principal aliado de Bakú, alimentó los temores de una escalada al pedir a Armenia que se retire.
Las autoridades en Nagorno-Karabaj, que son la zona que se disputan estas dos nacionalidades, anunciaron que otros 26 separatistas armenios murieron en enfrentamientos con las fuerzas azeríes, lo que sitúa al balance de pérdidas rebeldes en 84. Con anterioridad, el portavoz del Ministerio Armenio de Defensa, Arslan Arbakhnaski, vaya nombrecitos tienen los rusos, todo lo que son de caucásicos, de origen caucásico, rusos y todo esto, tanto las naciones como las personas tienen aquí unos nombres, informó de una ofensiva masiva de las fuerzas azerbaiyanas en los flancos del sur-nordeste de la línea del frente. El balance total completo se eleva el lunes por la noche en 95 muertos, 11 de ellos civiles, 9 de Azerbaiyán y 2 en el lado armenio. Azerbaiyán, país de habla turca, ¿ves? Es un país satélite de Turquía, era satélite del antiguo Imperio Otomano también. De mayoría chiita, son mayoría chiita también. El control de Nagorno-Karabaj, una provincia de mayoría armenia cristiana, cuya hay también sacrificio de cristianos, que es también serán unos de los que van a ser perseguidos en esta nueva dictadura, cuya secesión en 1991 no fue reconocida por la comunidad internacional. Una guerra abierta entre Ereván y Bakú podría desestabilizar el Cáucaso Sur, sobre todo si Turquía y Rusia intervienen. Sin embargo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió el lunes a Armenia poner fin a lo que cualificó de ocupación de Nagorno-Karabaj. Turquía seguirá apoyando al país hermano y amigo del Azerbaiyán por todos los medios, dijo, alentando a Bari a tomar cartas en el asunto. Armenia presentó el lunes una solicitud ante la Corte Europea de Derechos Humanos, el brazo jurídico del Consejo Europeo. Le indica al gobierno azerbaiyán que cesen sus ataques militares contra la población civil. Los dos campos afirman haber infligido centenas de pérdidas al adversario, difundiendo en particular imágenes blindados destruidos. Bakú afirma haber matado 350 soldados enemigos y como veis es una guerra bastante carnizada, están muriendo bastantes soldados. O sea, es una guerra ya abierta, digamos, no es una guerra que digamos, no, es una guerra bastante abierta. Pues bien, pero aquí tenemos el tema. El tema estaba bastante chungo ahora. Aparte, aquí ya tenemos también, luego también un poco de Venezuela. Tenemos también por otro lado ahí el foco de Venezuela, que Venezuela también ya sabéis que puede ser uno de los siguientes focos, que de hecho ya están atacando en Venezuela. Ya hay ataques, no ataques muy de lleno, pero están habiendo ataques. A veces también apresan cargueros que vienen procedentes de Irán. Irán ya sabéis que sí que se presta ayuda, porque saben que es una superpotencia, no se pueden meter con ellos de momento. Y son los únicos que, incluso más que Rusia, han tenido huevos de ayudar a Venezuela, aportando descaradamente no solo gasolina, sino material militar. Hay desplegados ya misiles que amenazan cerca de fronteras de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos también tiene amenazado, al igual como a Rusia, también a Irán, porque también ha establecido misiles por ahí, ¿no? Estamos ahora otra vez como en los tiempos de la Guerra Fría, como la crisis de los misiles cubanos, pero con los misiles de Irán. Pero bueno, sería algo más o menos parecido también a esto de la crisis de los misiles cubanos. Los misiles soviéticos en Cuba, ¿no? En el año 62, sí, en noviembre de 62 fue, más o menos. Pues sí, la situación sigue así. Estamos ahora en la situación por eso ya dijimos que en los últimos años
la situación de Guerra Fría se iría intensificando cada vez más hasta los niveles ya que se preparan ya abiertamente para una guerra. Ya no es Guerra Fría, sino que ya van a por todas prácticamente, ¿no? Ahí está el tema. Bueno, pues luego pasaremos, como vamos a nuestro Twitter. Ya sabéis que os iré publicando cuando queréis. En información tengo abajo, si vais a información en mi canal, más adelante ya haré como suscriptores de ponerlo en todos los vídeos que subo, además de poner una breve explicación, hacer un resumen. Pero iré poniendo el enlace lo tenéis en información ahora ya de mi Twitter, que ahí es donde publicamos más cosas. En principio ahora últimamente me muevo más por Twitter. Aquí hacía años que no me conectaba, ahora vuelvo a subir otra vez. Voy subiendo de vez en cuando cosas, antes lo hacía de WhatsApperas y ahora ya la informaciones importantes como estaríamos subiendo aquí. De vez en cuando daremos alguna charla sobre algún tema de ciencia, de alguna noticia de ciencia que ha salido, o de algún tema esotérico en concreto, en general algo sobre temas, teorías, ciencias ocultas, temas interesantes que me gusta tratar. Pero en principio esto será un canal más bien dedicado a noticias. Este es el canal informativo del pueblo, pero eso me hago llamar informador secreto. Soy como el agente secreto, el informador del pueblo prácticamente, ¿no? Porque cada vez hay menos sistemas de informativos para el pueblo, porque la mayoría están censados, y dentro de poco ya que va haciendo más caso y va desobedeciendo o más obedeciendo menos al gobierno, por lo cual el internet, igual como los periodistas que salen por televisión, de como multas que piden configuración de cuenta en las redes sociales, como spam, ¿no? Así es como funciona esto. Bueno, esperemos mientras conectamos ya, no se pone a pincharlo. Lo tenemos pinchada la IP, creo. Por En principio había la posibilidad de lo uh, eso sí, pueden ser contra ciudades o con mini armas nucleares, con mini las armas nucleares antibúnker no son del todo bombas nucleares porque no tienen cabeza nuclear, pero sí que hubiera sido eso, no hubiera hecho eso. Son microbombas nucleares o bombas
especiales para bunkers de esas de Moabs, como la que usó Donald Trump hace poco de los titanes ahí. Esos son se usan bastante para eso. Ya cada vez más intenso. Los países a veces ha funcionado hasta ahora, funcionando aún. De eso que puede ser que el asunto vaya por ahí también, lo de soltar algún tipo de virus. Si con este no ha sido suficiente, pues que suelten, por ejemplo, otro virus mayor.